Desde el momento en que los ojos de Sara se posaron en mí con esa mezcla de acusación y desdén, supe que mi vida, tal como la conocía, acababa de dar un vuelco dramático. Éramos un grupo inseparable. Marcos, mi mejor amigo desde la infancia. Sara, su prometida desde hacía 2 años y a quien yo también consideraba una buena amiga. Y yo. Bueno, yo era el soltero del grupo, el eterno tercero en discordia, aunque nunca de forma resentida. Siempre me había alegrado genuinamente de su felicidad. Por eso, la puñalada de su acusación me dolió más de lo que podría haber imaginado. Todo comenzó una noche de viernes como tantas otras. Estábamos reunidos en casa de Marcos, celebrando su reciente ascenso en el trabajo. Había pizza, cervezas y risas. Sara lucía radiante, su nuevo anillo de compromiso, una hermosa reliquia familiar con un zafiro azul profundo rodeado de pequeños diamantes, brillaba prominentemente en su dedo. Lo había admirado varias veces durante la noche, comentando lo elegante y significativo que era. Nunca se me pasó por la cabeza desearlo para mí. ¿Para qué querría yo un anillo de compromiso de otra persona? La velada transcurrió sin incidentes aparentes. Nos despedimos alrededor de la medianoche, y al día siguiente recibí un mensaje de texto de Marcos, con un tono inusualmente tenso. Hermano, ¿podemos hablar un segundo? Sara está un poco alterada. Mi estómago se encogió. Intuía que algo no iba bien, pero no tenía ni la más remota idea de la bomba que estaba a punto de estallar. Cuando llamé a Marcos, su voz sonaba apagada, casi irreconocible. Es el anillo de Sara, no lo encuentra. Traté de mantener la calma. Bueno, a veces las cosas se pierden en casa, ¿no? Seguro que aparece en algún lado. Ya buscaron bien. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego, Marcos añadió en voz baja, sí, ya buscamos por todas partes. Y Sara, ella recuerda que tú fuiste la última persona que lo tuvo cerca. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Qué? ¿Yo? Marcos, ¿de qué estás hablando? Claro que lo vi, lo comentamos, pero nunca lo toqué siquiera. Ella dice que te vio mirándolo fijamente un par de veces, como si estuvieras fascinado. Y ahora no está. No sé qué pensar, hermano. Su voz denotaba confusión y una incipiente duda que me heló la sangre. La acusación, aunque velada a través de Marcos, era clara como el agua. Sara me estaba señalando como el posible ladrón de su preciado anillo familiar. La incredulidad se transformó rápidamente en indignación y luego en un profundo sentimiento de traición. Marcos, esto es una locura. Jamás haría algo así. ¿De verdad crees que soy capaz de robarle algo a Sara, y mucho menos algo tan importante para ella y para tu familia? Su silencio fue mi respuesta. Una respuesta que dolió más que cualquier grito o insulto. Los días siguientes fueron un infierno. La atmósfera entre nosotros se había vuelto densa, cargada de sospecha e incomodidad. Sara evitaba mis llamadas y mis mensajes. Marcos intentaba mediar, pero su mirada furtiva cada vez que me veía me recordaba la duda que aún persistía en su mente. Decidí tomar cartas en el asunto. No podía permitir que esta falsa acusación empañara mi reputación y destruyera una amistad de años. Sabía que tenía que hablar directamente con Sara, aunque la idea me resultara terriblemente incómoda. La esperé a la salida de su trabajo un martes por la tarde. Cuando la vi salir del edificio, con el rostro cansado y la mirada esquiva, me acerqué con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Sara, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la rabia y la frustración que me embargaban. Ella se detuvo en seco, tensándose visiblemente. No creo que tengamos nada de qué hablar. Mi nombre, punto. Su tono era frío y distante, muy diferente a la calidez que solía mostrarme. Claro que sí. Esta acusación es grave. Me estás acusando, aunque sea implícitamente, de robarte tu anillo. ¿De verdad crees que soy capaz de hacer algo tan ruin? Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y pude ver una sombra de incertidumbre antes de que volviera a endurecer su expresión. No sé qué creer. El anillo desapareció después de que estuviste aquí. Y fuiste el último que lo vio de cerca. Lo vi, sí. Lo admiré, sí. Pero de ahí a robarlo. Sara, ¿en serio me ves capaz de eso? Conoces a Marcos desde hace años, y por extensión, me conoces a mí también. ¿Alguna vez te he dado motivos para dudar de mi integridad? Ella bajó la mirada, jugueteando con el bolso que llevaba colgado del hombro. La gente cambia, mi nombre. Y el anillo es muy valioso. Sentimentalmente, sobre todo. Precisamente por eso jamás lo tocaría sin tu permiso. Entiendo su valor sentimental. ¿De verdad no recuerdas haberlo puesto en otro sitio? ¿Revisaste bien tu joyero,
¿Tu mesa de noche? Claro que revisé. Por todas partes. No soy una descuidada. Mi nombre. Punto. Su voz se elevó ligeramente, denotando frustración. Nuestra conversación no llegó a ninguna parte. Ella seguía aferrada a su sospecha, alimentada por la simple coincidencia de mi presencia en su casa la noche en que desapareció el anillo. Me marché sintiéndome impotente y cada vez más furioso. ¿Cómo podía alguien a quien consideraba una amiga dudar así de mí? ¿Y cómo podía Marcos permitir que su novia me acusara sin defender mi honor? Decidí investigar por mi cuenta. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi reputación se hacía pedazos. Empecé repasando mentalmente cada detalle de la noche de la celebración. ¿Había notado algo extraño? ¿Algún comportamiento inusual por parte de Sara o Marcos? Recordé que en un momento dado, Sara se levantó para ir a la cocina a buscar más servilletas. Estuvo fuera un par de minutos. ¿Podría haberlo dejado en algún sitio allí? También recordé que Marcos había estado un poco más distraído de lo normal, contestando mensajes en su teléfono con una sonrisa misteriosa. ¿Podría estar relacionado? La idea de que Marcos pudiera estar involucrado de alguna manera me revolvió el estómago. No quería ni siquiera contemplar esa posibilidad. Pero la firmeza de la acusación de Sara, combinada con la pasividad de Marcos, sembraron una semilla de duda en mi mente. Pasé el fin de semana siguiente repasando cada rincón de mi apartamento. Por si acaso, en un improbable giro del destino, el anillo hubiera aparecido mágicamente allí. Sabía que era una posibilidad remota, pero necesitaba descartar cualquier eventualidad. Obviamente, no encontré nada. La tensión llegó a su punto álgido cuando Marcos me llamó para invitarme a cenar. Dudé en aceptar, pero una parte de mí sentía la necesidad de confrontarlo directamente. Necesitaba saber si realmente creía que yo era culpable. La cena fue incómoda desde el principio. El silencio era pesado, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Sara apenas me dirigió la palabra, y Marcos evitaba mi mirada. Finalmente, no pude más. Marcos, necesito que seas sincero conmigo. ¿De verdad crees que yo robé el anillo de Sara? Él suspiró, dejando el tenedor sobre el plato. Hermano, no sé qué pensar. Sara está segura de lo que vio. Y el anillo no aparece. ¿Y mi palabra no vale nada? Nuestra amistad de toda la vida no significa nada para ti. La rabia comenzaba a hervir en mi interior. No es eso, pero entenderás que estoy en una situación difícil. Es mi prometida, es su anillo familiar. ¿Y yo qué? ¿Soy solo un sospechoso conveniente? Es así como termina nuestra amistad, por una acusación sin pruebas. La discusión se intensificó, las voces se elevaron. Sara intervino en defensa de su versión, repitiendo una y otra vez que me había visto mirar el anillo de forma extraña. Yo negaba vehementemente cada una de sus acusaciones, sintiéndome cada vez más herido y traicionado. Al final de la noche, no habíamos llegado a ninguna conclusión. La duda seguía flotando en el aire, como una nube oscura que amenazaba con oscurecer nuestra relación para siempre. Me marché de su casa con un nudo en la garganta y la sensación amarga de haber perdido no solo un anillo que nunca tuve, sino también la confianza de las dos personas que más me importaban. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sé quién tiene el anillo. Y puedo probarlo. Si quieres saber la verdad, encuéntrame mañana a las 8 de la tarde en el café, El Candil. Punto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién sería esta persona? ¿Y qué sabría sobre el anillo desaparecido? Una mezcla de esperanza y temor me invadió. Quizás, solo quizás, esta misteriosa cita podría ser la clave para limpiar mi nombre y descubrir la verdad detrás de esta pesadilla. No podía permitirme ignorar esta oportunidad, por arriesgada que pareciera. Tenía que ir. Tenía que saber. La noche siguiente, la espera en el café El Candil se me hizo eterna. Cada sorbo de mi café parecía amplificar el latido ansioso de mi corazón. Observaba a cada persona que entraba, preguntándome quién sería mi misterioso informante. A las 8 en punto, justo cuando comenzaba a impacientarme, una mujer de mediana edad, con una mirada penetrante y un aire de misterio, se acercó a mi mesa. «Tú debes ser, mi nombre», Coma dijo. Su voz era suave pero firme. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio e incertidumbre. «Usted sabe algo sobre el anillo de Sara». Ella sonrió levemente. «Sé más de lo que imaginas. Mi nombre es Elena. Soy vecina de los padres de Sara. Y he estado al tanto de toda esta situación». Mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Qué podría saber una vecina de los padres de Sara sobre un anillo desaparecido en casa de Marcos? Elena se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si temiera ser escuchada. «Hace unos días, vi algo que me hizo dudar de la versión de Sara.
La escuché atentamente mientras relataba un incidente ocurrido la mañana después de nuestra reunión en casa de Marcos. Según Elena, vio a Sara salir de su casa con una pequeña caja en la mano, la misma caja donde guardaba su anillo de compromiso. Sara parecía nerviosa y la guardó rápidamente en su coche antes de marcharse. ¿Y no le pareció extraño?, pregunté, sintiendo como una oleada de esperanza comenzaba a inundarme. Sí, me pareció extraño. Sara siempre ha sido muy cuidadosa con ese anillo. Nunca lo sacaba de su joyero. Y la forma en que lo escondió, me dio la impresión de que no quería que nadie lo viera. Elena continuó explicando que al día siguiente, escuchó una conversación telefónica entre Sara y su madre. Aunque no pudo entender todos los detalles, escuchó claramente a Sara mencionar algo sobre un plan y darle una lección a alguien. En ese momento no entendí a quién se refería, dijo Elena. Pero cuando escuché los rumores sobre que te estaban acusando del robo del anillo, todo encajó. Mi mente estaba hecha un torbellino. ¿Sara había planeado todo esto? ¿Por qué? ¿Qué pretendía? ¿Tiene alguna prueba de lo que dice?, pregunté, consciente de lo difícil que sería confrontar a Sara sin algo concreto. Elena sacó su teléfono móvil y me mostró una fotografía borrosa. Esta es Sara saliendo de su casa esa mañana. Si te fijas bien, se distingue la forma de la caja en su mano. Aunque la imagen no era del todo clara, pude distinguir un pequeño estuche rectangular que coincidía con la descripción del joyero de Sara. Era una prueba circunstancial, pero sumada al testimonio de Elena, comenzaba a pintar un panorama muy diferente. ¿Por qué haría algo así?, murmuré, sintiéndome confundido y dolido. Elena encogió los hombros. No lo sé con certeza. Quizás celos, quizás inseguridad, o quizás simplemente quería atención. Sara siempre ha sido un poco dramática. Decidí que tenía que confrontar a Sara de inmediato. Le mostré la fotografía y le relaté la conversación que había tenido con Elena. Al principio, lo negó todo con vehemencia, acusando a Elena de ser una chismosa entrometida. Pero a medida que avanzaba con los detalles y la presión aumentaba, su fachada comenzó a desmoronarse. Finalmente, con lágrimas en los ojos, confesó. Había escondido el anillo a propósito. Dijo que se había sentido insegura últimamente, sintiendo que Marcos y yo éramos muy unidos y que ella no terminaba de encajar en nuestra dinámica. Su plan era fingir la pérdida del anillo para ver la reacción de Marcos, de alguna manera retorcida, fortalecer su relación. Nunca imaginó que la situación escalaría hasta el punto de acusarme a mí. La rabia que sentí fue indescriptible. ¿Cómo podía alguien ser tan egoísta e insensible? No solo había puesto en riesgo mi amistad con Marcos, sino que también me había sometido a días de angustia y humillación. Con el anillo recuperado y la verdad al descubierto, la confrontación con Marcos fue inevitable. Al principio, se mostró incrédulo y defendió a Sara, pero cuando le mostré la fotografía y le conté la confesión, su rostro se ensombreció con incredulidad y decepción. La discusión entre ellos fue larga y acalorada. Yo me mantuve al margen, sintiendo un profundo vacío. La confianza que había depositado en ambos se había roto en 1000 pedazos. Un par de semanas después, Marcos me llamó. Su voz sonaba cansada. Me contó que había terminado su compromiso con Sara. La confianza entre ellos se había perdido por completo, y él no podía perdonarle la manipulación y la falsa acusación. Nuestra amistad quedó marcada por este incidente. Aunque intentamos reconstruir lo que teníamos, las cicatrices eran demasiado profundas. La sombra de la duda y la traición siempre estaría presente. En cuanto a Sara, nunca más volví a dirigirle la palabra. Su egoísmo y su falta de remordimiento me habían dejado una herida que tardaría mucho en sanar. Y así terminó la historia del anillo desaparecido. No hubo un final feliz como en los cuentos de hadas. En cambio, hubo una verdad amarga y dolorosa que destrozó una amistad y un compromiso. Aprendí una valiosa lección sobre la fragilidad de la confianza y la capacidad de las personas para herir a quienes más les importan. Y aunque mi nombre fue limpiado, el sabor amargo de la falsa acusación perduraría en mi memoria por mucho tiempo.